Esta es la historia de una talentosa niña. Bueno, Michelle nació con un don. A la que su familia tenía grandes expectativas. Era muy emocionante. Momentos de mucho orgullo, mucho orgullo. Pero cuyos sueños se frustraron Sabía que no iba a poder verla en mucho tiempo. por un crimen terrible. Es algo que nunca olvidarás y con lo que nunca estarás conforme. Me dije... Esto ya empezó. Cuando el mal se disfraza. Thank you for coming tonight. Welcome to our first concert of the year. Es enero de 1994 y los padres y amigos de la banda de la Escuela Elemental de Humboldt, Texas, están listos para el espectáculo. This is our sixth grade beginner band. All of these students did not start on the instrument until September of this year. Detrás de esta videocámara casera está un orgulloso padre, Walter Chaffin, y su esposa Donna. Donna pronto capta a su hija de 12 años, Michelle. Michelle es toda una música y ha pasado meses practicando para este concierto. Donde fuera que Michelle y su banda tuvieran un concierto, yo siempre lo esperaba tanto como ella probablemente lo hacía. Yo siempre me emocionaba al oírlos. Era muy emocionante, momentos de mucho orgullo, mucho orgullo. Michelle disfrutaba mucho recibiendo atención. Aquí tiene 13 años. I got all that I wanted for Christmas. Like a jam box, a Bible, and David got me a teddy bear. See the lamp? Cuando veía que alguien se reía con ella, porque la risa es contagiosa, entonces hacía algo más para hacer que la gente se riera más. I do that for you. Yo, what's up? Como todo buen intérprete, Michelle aprende desde muy joven a sacar lo mejor de cualquier papel que le den. Glamoroso o no. Michelle participó en una obra. El nombre de la obra era El espantapájaros feliz. Y ella era una mofeta. Tenía que gatear por el escenario porque era un cuadrúpedo. Y luego Michelle decía sus líneas. Michelle lo entendió perfecto. Michelle entendió perfecto la personalidad del personaje de la mofeta. David, de 12 años, y hermano menor de Michelle, es su polo opuesto. David era más callado que Michelle. Ah, claro, todos eran más callados que Michelle. David es el tipo de persona que se sienta, espera un poco y observa a la gente. Mientras que Michelle es justo lo opuesto a eso. Podíamos pelear como gatos y perros un minuto y luego estar 100% en el mismo equipo 5 minutos después. Era como una comediante para nosotros, para la familia, más que otra cosa. La clase de chistes que nos hacía, bueno, debías poder reírte de ti mismo. Michelle molestaba a David y le decía que había sido un accidente. Solo para hacerlo sufrir. Los Chaffin disfrutaban de la típica vida de la clase media. Este video navideño de 1994 los muestra a todos después de la gran apertura de regalos. En nuestra casa la Navidad era divertida. En cualquier momento podía tomar muchas fotos y videos.
David inspecciona su nueva cámara. Y ahí está papá Walter con su regalo. Un estuche para un teclado. Cuando Michelle estaba en preparatoria, los Chaffin se habían mudado a Grapeland, Texas, para estar más cerca de los padres de Walter. Michelle continuó con su práctica musical. Aquí está ella a los 15 años, haciendo un especial de Dixieland de medio tiempo, pasando al frente con su saxofón soprano. Como música, Michelle era fenomenal. Michelle tocaba el piano, Michelle tocaba el saxofón, también cantaba. Michelle creo que nació con un don. Creo que salió cantando cuando ella nació. Cuando interpretaba, hasta donde yo podía ver, especialmente cuando cantaba, ese parecía ser su más grande amor. Durante su penúltimo año en la preparatoria, Michelle, de 17 años, comenzó a salir con el jugador de fútbol de 19 años, Chase Warner. Chase iba a la escuela, a la secundaria y a la preparatoria con Michelle. Chase y Michelle eran una pareja linda. La relación entre Michelle y Chase, yo sentía que duraría toda la vida, de verdad lo creía. Es el 29 de mayo de 1998 y Michelle está lista para subir al escenario por una razón diferente. Michelle Lee Chapman. Es el día de la graduación. El momento de más orgullo probablemente fue cuando Michelle pasó a recoger su diploma y caminó por el escenario como una persona graduada. This year's $500 band business scholarship to Michelle Lee Chapman. Por su dedicación a la música y a la banda de la preparatoria Grapeland, Michelle recibió una beca especial de $500. Y tiene grandes planes para el dinero. Después de la preparatoria, Michelle quería ser abogada. Michelle defendía lo que creía correcto, defendía a los desvalidos. Sentía pasión por la ley. Y aparte de eso, era tan necia como nadie que yo haya conocido en mi vida. Michelle iba a la Universidad Stephen F. Austin a estudiar justicia criminal. Ya no iba en preparatoria, pero el amor entre Michelle y Chase se mantenía fuerte. Al mismo tiempo, las cosas no iban tan bien en Grapeland. El matrimonio de Donna y Walter se derrumbaba. Probablemente no era el mejor ejemplo de un matrimonio y una relación entre una madre y un padre con dos niños creciendo en un hogar. El padre de Michelle y David y yo finalmente decidimos divorciarnos. Pero una sorpresiva noticia está a punto de unir a la familia. Michelle anuncia que ella y Chase tendrán un bebé. Se irán a vivir juntos antes del nacimiento, pero ella planea continuar con sus estudios. Los Chaffin se solidarizan con Michelle. En este video nunca antes visto, le están haciendo una fiesta. Creo que me preocupaba que cuando se embarazara y decidieran irse a la ciudad, iba a ser demasiada presión para que la manejaran. Pero cuando se fueron a su apartamento y Chase consiguió un trabajo nuevo, digamos que todo se acomodó. El 29 de marzo de 2001, Michelle, de 19 años, da a luz a una pequeña, a quien llaman Hailey. Sonrío porque no puedo evitarlo. El día que Hailey nació,
Recuerdo que a través del cristal veía a Hailey y lloré, pero no de tristeza, sino de felicidad. Todos estábamos felices llorando. Estaba auténticamente sorprendido por la madre en que se convirtió casi de inmediato. No se preocupaba por su habilidad para ser buena madre, sino que yo sentía que era un poco prematuro por ser Michelle tan joven cuando tuvo a Hailey. Poco después de la llegada de Hailey, Michelle y Chase se casaron. Avanzaban hacia la dirección correcta y eso me hacía feliz. Fue una ceremonia pequeña y sencilla, pero Michelle Lee Warner nunca se había visto tan feliz. Creo que nunca había visto a Michelle tan hermosa y feliz. Y realmente creí que así sería siempre para ellos dos. Look, Hailey, what else Santa brought you? Formula! Yay! Ahora que estaban casados y con un bebé, todo parecía perfecto. Mis primeros recuerdos de mamá y papá juntos son que vivíamos en un apartamento. Recuerdo a mamá y papá felices y un recuerdo específico que tengo es él cargándola a la habitación y los dos riéndose. Fue muy alegre. Pero la presión de una bebé comenzó a causar estragos en la joven pareja. Hablábamos por teléfono a menudo y cuando todo empezó a deteriorarse, obviamente yo fui uno de los primeros a quien ella se lo dijo. Michelle comenzó a aburrirse de Chase y de su vida estancada. Michelle seguía yendo a la escuela, pero también trabajaba como asistente legal. Creo que la visión de Michelle comenzó a ir hacia lo que creía era mejor y más grande. Él era muy simplón, como decía mi hermana. Pero como yo le decía en ese entonces, Michelle, no vas a encontrar un hombre mejor. Las discusiones se intensificaron y Michelle y Chase finalmente decidieron separarse. Acordaron un divorcio amigable. Michelle se mudó de vuelta a Grapeland para vivir con su hermano. Chase tendría la custodia de la pequeña Hailey en Baytown hasta que Michelle se reorganizara. Sin embargo, después del divorcio, perdió su seguro médico. Perder el seguro médico era una posibilidad desalentadora para ella. Llevaba tiempo dependiendo de medicamentos contra la ansiedad para lidiar con las dificultades de la universidad y la maternidad. Chase logró eliminarla de su póliza y ella ya no pudo comprar sus medicinas. La idea de estar sin su familia y su medicina era demasiado para que Michelle lo soportara. Una vez que el divorcio entre Michelle y Chase comenzara a tramitarse y cuando el divorcio finalizó, Michelle comenzó a pasarla realmente mal. Cuando Michelle no pudo comprar la medicina para la ansiedad, recurrió a alternativas como los analgésicos. Los analgésicos son distintos a las drogas normales. No es como la cocaína o la heroína u otra cosa con la que estás totalmente mal cuando estás bajo sus efectos. Ella podía tomarlos y nadie se daría cuenta. Michelle perdió el control, buscando más formas de anestesiar su dolor y reducir sus impulsos adictivos. A partir de ahí, Michelle comenzó a pasar de drogas de tipo menor a básicamente drogas callejeras. Incluso comenzó a inyectarse de vez en cuando. Había veces en que me iba después de visitarla y literalmente lloraba porque me preocupaba mucho. En enero de 2006, a Michelle la detuvieron por exceso de velocidad. El oficial debió notar que no estaba del todo en sus cabales y en ese punto el oficial registró el auto.
La policía la arrestó por posesión de cocaína. La sentenciaron a 8 meses en prisión. Chase tendría la custodia completa de Haley en su ausencia. Yo no entendía todo lo que pasaba, pero sabía que no podía verla en un largo tiempo. Recuerdo que las dos lloramos, nos abrazamos y me despedía. Era pequeña, pero recuerdo ver el dolor en el rostro de mi madre al despedirse de mí y que se sentía increíblemente culpable por haberme hecho eso. Bueno, fue muy desgarrador y realmente no tengo palabras para describirlo. Cuando finalizó su sentencia en prisión, Michelle entró en un programa de rehabilitación. Como arrestaron a Michelle por un delito de drogas, le exigían participar en rehabilitación. Le tomó un año de arduo trabajo, pero alentada por su amor a Haley, Michelle finalmente venció su adicción en enero de 2008. Este programa realmente la rehabilitó de su abuso de drogas. Fue lo mejor que le pudo haber pasado porque realmente la limpió. En 2008, Michelle, ahora de 26 años, se había mudado a Houston, buscando un nuevo comienzo. A principios de 2008, consiguió un trabajo secretarial en un grupo de equipo médico de Clear Lake. A Michelle parecía irle muy bien en cuanto a su trabajo. Michelle parecía pasarla bien en su vida personal y manteniendo su vida libre de drogas y pasándola como debía, o sea, con su familia. Poco después, recibía las visitas de su hija los fines de semana. Fue increíble cuando al fin pude estar con ella y cuando empezamos a ser cercanas. En 2008, Michelle hizo un nuevo amigo en el trabajo. Lo que yo recuerdo es que hablaba de un chico que trabajaba en informática y Mark esto, Mark aquello. Mark Castellano era un consultor independiente en informática de la compañía. Al paso del tiempo, Michelle hablaba de Mark más y más y me di cuenta de que en ese momento había probablemente un poco más en su relación. Pronto, Michelle presentó a Mark con su familia. Lo primero que me extrañó de Mark fue que sus rasgos físicos no eran lo que yo esperaba que le interesaran tanto a una persona como Michelle. Se sentía incómodo, muy incómodo. Era muy tonto. Trataba de encajar, pero era una especie de inadaptado. Michelle parecía feliz, y eso es todo a lo que su familia le importaba. La verdad, también recuerdo haberme dicho, si ella se siente cómoda con este hombre, entonces es lo que debe hacer. Vi su foto, era muy atractiva. Y en mi mente pensaba, de acuerdo, muy bien. Ella es su novia, y era como si realmente no existiera. La pareja estaba por las nubes. Pero antes de hacerlo más formal, Michelle necesitaba la aprobación de su hija de 7 años, Haley. Solo recuerdo que lo conocí, que era alguien importante y me daba cuenta que ella ansiaba que yo lo conociera. Era algo que ella realmente estaba esperando. Mark hizo un esfuerzo real por ganarse a Haley. Era simpático y Mark era realmente bueno conmigo. Y yo disfrutaba pasar el tiempo con él. Con la bendición de Haley, Michelle y Mark comenzaron a vivir juntos. Con Michelle fue casi como si la historia se repitiera. En 2009, poco después de mudarse con Mark, se entera de que está embarazada. Se enfocó en comenzar de nuevo, en buscar terminar una carrera de nuevo, y al saber que estaba embarazada de Caden, en cierto modo yo estaba feliz por eso. Ese octubre,
llegó el pequeño Caden. El día que Caden nació fue el día más feliz de mi vida por mucho. La familia estaba emocionada. Recuerdo que Mark dijo, ¿sabes? Ya sé que Michelle es hermosa, pero nunca esperé que este bebé fuera tan hermoso. Es un bebé precioso. Pero al paso del tiempo, la paternidad pesaba mucho en Mark. Sabía que Michelle estaba encantada por volver a ser mamá, pero la paternidad lo aterra. Lo que empecé a ver fue que Mark comenzó a distanciarse del bebé y también de Michelle. Mark comenzó a dejarle más y más de las responsabilidades a Michelle. Era perezoso, no colaboraba con ella. Ella sentía que estaba, digamos, llevando la mayoría de la carga. A principios de 2010, solo 3 meses después de que Caden nació, Mark anunció que todo era demasiado. Renunció a su trabajo y abandonó a Michelle y a los niños. Decidió retirarse y volver con sus padres. Mark se mudó con sus padres a Odessa, a 800 kilómetros. Michelle y su familia estaban furiosos por el egoísmo de Mark. ¿Cómo puedes decirte que eres más importante que un bebé indefenso? ¿Cómo eres capaz de eso? Y eso me enfureció. Michelle hacía lo mejor que podía para criar a sus hijos sin Mark. Creo que hacía lo mejor que podía con lo que tenía. Y hacía cosas con Caden y hacía cosas por él. ¿Qué se quiere? Michelle se aseguraba de preservar recuerdos preciosos en video, igual que su madre Donna hacía con ella. ¿Y Kardashian? No fue sino hasta 2 años y medio después, en 2012, cuando Mark reapareció. Cuando Mark reapareció, regresó de Odessa al área de Houston. Le dijo a Michelle que había vuelto a la ciudad y que era técnico en un taller de reparación de computadoras. Y que tenía una nueva perspectiva sobre las cosas. Quería ser un padre para Caden y quería asumir la responsabilidad, lo cual sonaba muy bien. Mark comenzó a ayudar con el cuidado, haciéndose cargo de Caden cuando Michelle tenía otros planes. Parecía que funcionaba muy bien, según nuestro parecer. Para Michelle, el regreso de Mark fue un alivio. Le permitió tener algo de tiempo libre y ver más a sus amigos. Aquí, en un video grabado por Hailey, su hija de 10 años, Michelle cantaba para el primer baile de su amiga. Ver a mi mamá cantando fue increíble. Cuando la filmé cantando en la boda, recuerdo haberme sentido tan orgullosa de ser su hija, de que, bueno, era mi mamá y todo el mundo la veía y obviamente a todos les encantaba oírla cantar. Tal vez no había campanadas de boda en el horizonte, pero otro sueño de Michelle estaba por realizarse. En el verano de 2011, consiguió empleo como asistente legal en un exclusivo despacho de abogados en el centro de Houston. Finalmente estaba haciendo lo que estaba decidida a hacer todo el tiempo. Y resultó que fue en la misma zona en la que Mark estaba viviendo. Ahora Michelle solo necesitaba encontrar un lugar cercano a su nueva oficina para ella y Caden, ahora de 3 años. Y recurrió a Mark. Él vivía en un bonito condominio a solo 10 minutos de su nueva oficina. Ambos decidieron mudarse juntos, como compañeros de casa.
La única razón por la que Michelle se mudó con Mark fue la muy específica razón de que él tenía un apartamento de 2 habitaciones y que aceptó ayudar a cuidar al niño. Exceptuando eso, mantendrían sus vidas separadas. En cuanto empezaran a pagarle, Michelle esperaba encontrar un lugar propio cerca. Al fin decidí que esta idea de Mark viviendo en la misma casa que Michelle y ayudando a cuidar a Kayden era muy buena idea. En septiembre de 2012, cuando visitó a su hermano David para celebrar el nacimiento de su bebé, la suerte de Michelle parecía comenzar a cambiar. Me alegra tanto que haya podido ir para el nacimiento de mi hija. Le emocionaba mucho que tuviera una hija. La familia espera que los problemas de Michelle hayan acabado. Pero el domingo 23 de septiembre de 2012, David, el hermano de Michelle, recibió una alarmante llamada de Chase Warner, el exmarido de Michelle. Me dijo que intentara llamar a Michelle porque había quedado de ir a su casa a recoger a Hailey y nunca había llegado. Que no hubiera llegado a recoger a Hailey era muy preocupante. La familia estaba frenética. Cuando recibí la llamada de mi hijo David avisándome que creía que Michelle había desaparecido, mi primer pensamiento fue que quizá había vuelto a las drogas. Como su hermana no respondía al celular, David Chafin llamó a Mark Castellano y le impactó enterarse de que Mark y el pequeño Kayden estaban hasta Odessa, en casa de sus padres. Where did you decide that it was a rational decision to take Kayden and go to Odessa without telling any of us that she is gone or missing and you don't know where she's at, and drive straight through the night to go to Odessa? Well, I'm sorry I didn't call you. I'm sorry I didn't talk to y'all, but, man, I don't... Hold on, Kayden. Mark le dice a David que no ha visto a Michelle desde la noche del sábado. Se enfrascaron en una discusión y Michelle se fue furiosa. Cuando Mark se dio cuenta de que no aparecía, decidió llevar a Kayden con sus padres para que lo ayudaran a cuidarlo. Lo que es más, Mark revela que Michelle ha estado muy impredecible. Ha vuelto a abusar de las medicinas con receta. Por eso se fueron él y Kayden. Pero para la familia de Michelle, algo no encaja. No pueden creer que se haya ido así, especialmente por el nuevo trabajo que tanto la emocionaba. Pasó la mañana del martes y nada aún. Y como a las 8 o 9 de la mañana, papá y yo tomamos el auto y nos fuimos a Houston. Eran 2 horas y media a Houston desde donde estábamos. Ninguno de los dos decíamos nada. Supongo que necesitaba romper el silencio y le dije, ¿en qué estás pensando? ¿Hacia qué dirección va tu mente? Y me dijo, creo que murió. Si no te contesta a ti específicamente, yo creo que algo le pasó. Hailey recuerda que, en el momento, no entendía bien qué estaba pasando. Mi papá me sentó en el sillón y luego él me dijo, Hailey, tu mamá desapareció. Y al principio esperaba que terminara su oración como, tu mamá perdió su teléfono o su bolso. No estaba entendiendo, estaba confundida. Y luego me dijo, no, tu mamá desapareció. Y en ese momento me preocupé mucho por ella. Y solo quería saber dónde estaba. Ese martes en la mañana, la policía de Houston llena un informe de una persona desaparecida.
La policía llama a Mark, quien insiste en que no tiene idea de dónde está Michelle. I don't know where she's going to come back because she has a history of leaving and not coming back like till the next morning or till like the day after. She'll go to work and then come in. Like I said, she's a drug user. She admits she relapsed of shooting up a month and a half ago. You know, I'm completely frazzled with all this. I figured she'd turn up by now. Sin embargo, entra en detalles sobre lo que pasó el sábado en la noche. Él y Michelle pelearon por algo que Caden había hecho, su hijo de 3 años, y ella enfureció con él. Lo golpeó en el rostro y se metió a la habitación, azotó la puerta y él decidió que iba a volver ahí y a tratar de calmar las cosas. Le dijo, abre la puerta, pero ya se había ido. La policía empieza a sospechar. Lo extraño de esto era que se había ido, pero había dejado su auto en el estacionamiento, debajo del apartamento, y esto activó algunas alertas. Una revisión al registro de sus llamadas muestra que la última fue ese mismo sábado en la tarde. No hay nada de actividad telefónica después de eso. Que no fuera a recoger a su hija, que yo la llamara incontables veces. Obviamente todo eso comienza a preocuparte. El detective de homicidios Phil Waters, del Departamento de Personas Desaparecidas, toma el caso. En este caso en particular, el problema era que no había evidencias. No había una escena del crimen. No teníamos un cadáver. No teníamos un sospechoso real. Solo pensábamos, ¿quién lo hizo? ¿O realmente pasó algo? El detective Waters y su compañero se dirigen a registrar el apartamento ahora vacío que Mark y Michelle compartían. Hay un 10-15 en curso. Al registrar el apartamento, buscábamos evidencias. Buscábamos algún tipo de señal de un crimen. Conteste, 5-3. Pero no encontrábamos nada. No había sangre, no había salpicaduras de sangre. No encontramos ningún tipo de lucha. Signos de lucha. El apartamento estaba, a falta de un mejor término, inmaculado. Todo en su lugar. Nada sugiere que Michelle fuera víctima de algún acto criminal. Pero toda su ropa seguía ahí, sin tocar. Al registrar el apartamento, encontramos una nota pegada a un espejo en el corredor. Caden y yo nos fuimos. Puedes quedarte el apartamento. Eres bienvenida para ver a Caden. Te haré una prueba de dopaje esta vez. La nota parece respaldar la versión de Mark sobre los eventos. Es claro que el principal motivo de lo que le pasó a Michelle se centra alrededor de Caden. Pero luego, el detective Waters nota que enfrente al condominio hay un edificio comercial con cámaras de seguridad exteriores. Había videocámaras en el edificio de oficinas al otro lado de la cerca del apartamento y apuntaban directamente al apartamento de Mark Michelle. La policía le solicitó el video a la compañía. Fuimos a observar el video para ver si encontrábamos algo. Y resultó que su cámara digital estaba averiada. Los detectives debían esperar a ver qué había en las cámaras. Tras registrar el apartamento, los detectives llaman a Mark. Se mostró muy agradable, muy conversador, y estuvo de acuerdo en venir a Houston a hablar conmigo. Incautamos la videocámara, la llevamos con la compañía que la instaló. Ellos descargaron todo lo que había grabado y así pudimos recuperar de esa cámara el video de todo ese periodo de actividad del fin de semana.
La grabación muestra a la camioneta de Mark deteniéndose en su lugar a las 6:48 p.m. de la tarde del sábado. Hizo varios viajes desde y hacia su auto antes de que él y Kayden se fueran a las 9:28 p.m. Hasta ese momento, todo parecía normal. Pero entonces, el video lo muestra volviendo a la 1:27 a.m. del lunes. Y lo que la cámara capta explica mucho. Más tarde esa noche, vimos a Mark arrastrando un contenedor escaleras abajo. Mark no es un tipo fuerte. Era evidente que le estaba costando. Lo que hay ahí era pesado. Lo lanza por las escaleras y lo sube a la parte de atrás de su camioneta. Al ver el video, todo se acomoda. Estas investigaciones son grandes rompecabezas y empezamos a juntar piezas. Ese lunes en la mañana, Mark vuela a Houston como lo prometió, para hablar con el detective Waters. Again, I appreciate you coming in, and Yes, sir. and because it's the whole point of all of this is to find Michelle. Right. Yes, sir. Hopefully. Okay. Aunque habían repasado la historia por teléfono, Waters amablemente le pide a Mark que le narre los detalles de lo que pasó esa noche. When she gets mad, she's violent. I don't care what anybody says she is. She'll hit you. She thinks she has the right to. The way she'll sit there and tell you the way she's raised. A man has to take up. She's a pretty girl and she gets everything she wants. She has that princess attitude. Wow. Queríamos tener esa atmósfera y crear confianza. Quería que confiara en mí. I said something like, "You take too many pills, you can't watch Kayden or something." I said, and Creo que en su mente se había formado una historia que era creíble. Y lo que yo debía hacer era encontrar un punto débil para llegar a la verdad. So your concern for Kayden is mainly centered on when Michelle is the primary caregiver at that point. Okay. Y la forma en que lo hago es mediante su relación con Kayden. What that confrontation was about last weekend, it wasn't about you wanting to hurt Michelle. It was about your love for Kayden. And it was about protecting Kayden. Right, because he wasn't being taken care of. Exactly. Lo vi tocarse la cara. Después se quitó los anteojos. Y pasó algo que llamamos rendición. Y cuando se quitó los anteojos, me dije, esto ya empezó. So I want you to be honest with me and tell me what happened. I grabbed her and I broke her neck. Look at me. I'm sorry. Give me the death penalty, that's fine. I deserve it. I deserve it. We're arguing. She takes a swing at me. I push her. And then I grab her. And then I fall on top of her and crush her windpipe. Okay. So, how long were you on top of her? At least, for a minute and a half or two. Mark llevó a Kayden a casa de sus padres en Odessa. Después, él regresó a Houston para encargarse del cadáver de Michelle. I just got a big crate thing that we had, that we moved a lot of stuff in, and she actually fit in it. Drug it down the stairs and shoved it in the car. Where did you get rid of her? She's in Midland. Okay. Do you know where? Would you be willing to take us there? Yes. Más tarde, con la ayuda de Mark,
Los investigadores de Houston localizan los restos de Michelle. Ocho días después de desaparecer, Michelle Warner fue encontrada. El detective Waters llama a la familia de Michelle. Aunque en mi corazón yo ya lo sabía, oír esas palabras hace toda la diferencia. Pues sabes que es definitivo, es el final. Nunca la volveré a ver. Cuando recibí la noticia, me sentí vacía y que me habían robado a mi mamá. Lo único que podía hacer era tirarme a llorar. En mayo de 2014, Mark Castellano fue juzgado por el asesinato de Michelle Warner. La defensa alegó que se trató de un crimen pasional, lo que mitigaría el cargo de asesinato. Pero la fiscalía demuestra que el asesinato no fue un crimen pasional. Mark había mentido sobre muchas cosas, incluyendo el uso de drogas de Michelle. Ella estaba limpia al momento de su muerte. El jurado decide que el asesinato fue intencional. Les tomó solo 4 horas encontrar a Mark Castellano culpable de asesinato. Pero a la familia le decepciona la sentencia. 27 años en prisión. No esperaba que recibiera una simple sentencia de 20 y tantos años y la posibilidad de libertad condicional a media condena. Y cuando el juez leyó la sentencia, Mark Castellano miró al jurado y articuló la palabra gracias. I did that for you. Yo, what's up? Nunca lo perdonaré por lo que le hizo a esta familia, porque se llevó una parte fundamental de nuestra unidad familiar. En cada festividad que nos sentamos a comer, o en Navidad cuando abrimos los regalos, hay un asiento vacío, en el que Michelle no estará más. Es algo que nunca olvidarás, y con lo que nunca estarás conforme. Solo aprendes a vivir con eso. Haley hace lo mejor que puede para sustituir a su madre y apoyar a Kayden. Kayden y yo tenemos una relación increíble, de verdad. Ahora que no tiene mamá y que realmente no tiene papá, digamos que yo lo he cuidado por más tiempo. Realmente es un gran joven y es muy lindo y es realmente un buen niño. Yo extraño a mi mamá muchísimo. Cuando estaba con ella creía que era la persona más increíble del mundo, porque estaba muy orgullosa de tenerla de mamá, porque era increíble de verdad. Doblaje por Candiani Dubbing Studios.